¿Cómo les va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, Sergio, hoy se conoció una información sobre la postura que tenía Miguel Pese, el presidente del Banco Central, y también Martín Guzmán. Tengo entendido que Pese quería prohibir el dólar ahorro y cuando planteó esto Pese, bueno, de todas maneras no fue coincidido por Martín Guzmán. No lo veía como forma positiva esta estrategia. ¿Qué se sabe de las diferencias de Pese y Guzmán y que el presidente Alberto Fernández tuvo que mediar esas dos posiciones? Bueno, primero saludo a toda la mesa y al amigo Carlos Maslatón ahí del otro lado. Gracias. Bueno, a ver, tensiones desde el punto de vista de la implementación siempre puede haber. Me parece que es sano incluso que haya diferentes visiones al interior de un gabinete. Lo que sí, hay un alineamiento que es claro en términos de dos cuestiones. Una, que este es el tipo de cambio de equilibrio, este es el dólar oficial que garantiza un equilibrio en el sector externo de la economía, que es aquel en el cual se cursa la mayoría de las exportaciones, y a su vez es compatible con los equilibrios internos, ¿no? Un dólar mucho más alto traería aparejados problemas internos de carácter socioeconómico, traería aparejado mayor pobreza y complejidades en materia de precios. Y hay otro pilar que es importante, donde hay un alineamiento que es claro, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía, que es el relativo a la evaluación de la insuficiencia de dólares, la situación muy aguda que estamos transitando como producto de que, bueno, nos hemos comido todas las reservas, en parte pagando deuda, en parte abasteciendo al sector privado para atesoramiento, y estamos en una situación muy crítica a la cual hay que darle tratamiento. Después, las formas de darle tratamiento dependen de cada contexto. Obviamente pueden haber diferentes visiones, pero hay un diagnóstico compartido de que hay que tomar acciones y en ese sentido se está caminando. Carlos, ¿qué pensás de la medida que tomó el gobierno en relación al dólar ahorro? Pienso que es equivocada, pero yo creo que todo el planteo está mal. Esto es una confusión que está en Argentina desde, te voy a decir exactamente, desde noviembre del año 2011, después que Cristina Kirchner ganó su segundo mandato. Acá el Banco Central no tiene ni que comprar ni que vender dólares. Yo no sé por qué está todo el mundo exigiendo que venda a precios subsidiados. El mundo no funciona de esta manera. Los sistemas cambiarios, desde el año 1971, y no es casualidad que te digo esto, desde 1971 en adelante, son sistemas cambiarios donde hay libertad de acceso y donde hay flotación cambiaria, de forma tal que los bancos centrales no tienen más que comprar y vender divisas, no existe más, ni siquiera existe el concepto de reservas. Esto es una cosa que se restableció en Argentina, como te digo, hace 10 años, pero es totalmente equivocado. Si yo estuviese al comando del Banco Central, o fuese el presidente, o fuese el ministro de Economía, diría, por supuesto, el Banco Central se retira del mercado. Usted quiere comprar dólares, vaya y cómprelos en el mercado. Y quiere vender, véndalos en el mercado. No es un tema mío, no es un tema del Estado. El Estado argentino se está suicidando, arruinando, auto boicoteándose por intervenir en un mercado que no tiene que intervenir. Es peor para todos. Y se da lo que dice Chousa, cada vez menos reservas, cada vez menos habilidad para cumplir con los pagos al exterior. Han mandado el decreto que sacó Pese el otro día, manda al default a todas las empresas argentinas, no le van a vender dólares. Lo que le tiene que decir, usted debe dólares al exterior, agarre los pesos que tenga y cómprelos al precio que sea. Y basta de dramatizar si sube o baja el peso, sube o baja el dólar. El mundo no funciona como en Argentina creen que funciona el mundo. Son Sergio, muchos ¿vos cómo temas, pensás? pero este es gravísimo. ¿Qué pensás y qué pensás sobre todo de la explicación que decía Carlos de la intervención del Estado? Sí, a ver, sin lugar a dudas, en Argentina primero hay una intención de parte de muchos actores del sector privado de atesorar en moneda extranjera. Eso no es algo patológico, no es algo propio de que seamos personas crueles, sino producto de que hemos tenido a lo largo de nuestra historia crisis muy recurrentes con nuestra moneda, que quedó debilitada, en la cual en general los argentinos y las argentinas creemos muy poco, confiamos muy poco en nuestra moneda y por ende decidimos en general atesorar en moneda extranjera. Eso es algo que hay que modificar culturalmente, como robusteciendo nuestra moneda, robusteciendo el peso con estrategias monetarias, con estrategias de orden institucional, bueno, con políticas de largo plazo, diríamos. Pero a ver, en el corto, en estos meses, hasta que la economía se normalice, hasta que bajemos a tasas de inflación mucho más estables, hasta que no tengamos la situación tan compleja en materia de crecimiento económico, que este año vamos a caer brutalmente, hasta que caminemos hacia esa
normalidad, un esquema cambiario estrictamente unificado, y no digo desdoblamiento, ¿no? Porque hoy en día lo que tenés implementado es un virtual desdoblamiento, que no es de jure, pero es de facto, ¿no? En la práctica tenés un mercado que es financiero y un mercado que es comercial. Hasta que vos normalices la totalidad de variables económicas, es muy difícil pensar que con un tipo de cambio unificado puedas tener una situación de equilibrio macroeconómico integral. Y ya lo probamos en 2016, cuando una cotización libre del dólar oficial lo único que trajo fue más ruido, más incertidumbre. Ahora, Carlos, ¿cómo evitar? A ver, porque se sabe, y esto puede pasar, que en los próximos días haya un golpe de mercado y que esto deje herido al programa de reactivación productiva que desplegó el gobierno. ¿Cómo evitarlo? No existe tal cosa como el golpe de mercado. Yo te voy a dar mi opinión técnica para dónde veo el movimiento. ¿Pero por qué no existe? A ver. ¿Por qué no existen esas conspiraciones? Son inmanejables. En la práctica de los mercados, no en este producto, sino en cualquier producto, en cualquier lugar del mundo, ese tema de que vienen 3 o 4 y se ponen de arreglo, que se ponen combinados para hacer tal o cual movimiento, es imposible. Lo que yo te digo es que el dólar va para arriba, el dólar contra el peso va para arriba. Va para arriba porque rompió técnicamente un montón de resistencias y este precio de ahora, 136, 138 de hoy, no significa nada. La fuerza descendente del peso y ascendente del dólar viene de mucho antes, y tiene además un montón de causas fundamentales. Yo te voy a decir cuál es la más importante. ¿Sabés por qué la gente huye del peso argentino? No huye por la inflación y porque la economía está mal, simplemente porque el peso argentino no se puede cambiar libremente por otras monedas. Por eso vos no te vas a quedar en algo en lo cual no podés salir. Es humano. El gobierno puede solucionar todo esto y puede, digamos, debilitar el movimiento que viene ahora en su contra, liberando el mercado. Liberar que deje comprar y vender entre las personas entre sí, entre las empresas entre sí, que se retire del mercado, que el peso pueda ser libremente convertido a cualquier tasa de mercado contra cualquier moneda, que no se meta más y vas a ver cómo se tranquiliza. A ver, todo. Fernando, ¿vos coincidís con esto? No, pero el especialista es usted, Carlos. Ahora, yo le hago una pregunta. Primero, ¿no es exagerado plantear esta situación de una especie de crisis monetaria, crisis económica, cuando estamos hablando de que el dólar ahorro afecta en todo caso al 9% de la población? Los últimos datos que hay es que casi un poquito menos de 4 millones de argentinos compraron dólares. En un país de 44 millones estamos hablando del 9%. ¿No es exagerado darle esta dimensión? Pero vos fíjate que yo estaría de acuerdo con los que dicen que el Estado no tiene que vender más nada. ¿Por qué tiene que vender a un precio subsidiado dólar ahorro, llamarlo dólar ahorro? Que se retire directamente, que no venda más nada. Pero si yo quiero ir al mercado, déjame a mí que yo lo compre y yo me arregle con una contraparte que me diga 150, yo pago 150. Y listo, déjalo, retírate del mercado. Sí, pero corríjame, Carlos, si me equivoco. En lo que usted está diciendo hay como una lectura de un libre mercado por encima del Estado, corramos el Estado. Porque negar, por ejemplo, que existan los golpes de mercado, digamos, la corrida de precios, por ejemplo, constituye a lo que pueden formar golpes de mercado. Por ejemplo, la fuga de capitales contribuye a eso también. Digo, la lógica de corramos al Estado de todo y que el mercado haga lo que tenga ganas, ya sabemos cuáles fueron los resultados. Fue el gobierno de Macri, entre otros. Pero vos sabés que yo no creo eso del gobierno de Macri. Yo creo que el gobierno de Macri tuvo un tipo de cambio artificial sobre la base de invitar a inversores especuladores del exterior para decir, ustedes traigan dólares, yo les doy pesos, yo les retomo esos pesos, les pago tasa de interés, de forma tal que la tasa de interés que se va devengando es superior a la devaluación que yo permito que tenga el peso contra el dólar. O sea, eso se llama bicicleta financiera, es una estafa, eso es un fraude financiero. Esa, Carlos, es una de las miradas acerca de lo que pasa en la economía. Pero dos cosas quiero decirte. Eso es la negación del libre mercado. Es absolutamente opuesto a las ideas que nosotros profesamos. Pero además, ¿por qué Alberto Fernández, que tuvo la oportunidad el 10 de diciembre de desconocer todos esos negociados fraudulentos hechos por Macri a nivel tesorería y Banco Central, ¿por qué lo validó todo? La oportunidad del 10 de diciembre de decir, esto que armaron no corre más. Sin embargo, Alberto Fernández, ¿sabés lo que hizo? Hizo macrismo en este sentido. Y el Banco Central de ahora sigue haciendo lo mismo
o peor todavía que el Banco Central de Macri. Con lo cual, yo me quiero poner de tu lado, transitoriamente, decir, no, es una injusticia el dólar al ahorro, 9% de la población, pero ¿por qué el Banco Central actual hace lo que hace? Este es el problema. Sergio, me gustaría Yo creo que saber acá cuál es tenemos tu que mirada reclasificar también. las cosas Perdón, Carlos, ideológicamente. es interesante tu postura, por supuesto, yo tampoco la comparto, pero le quiero preguntar a Sergio qué es lo que piensa de lo que expresa Carlos y qué cree que pasaría si el Estado dejara de intervenir. Bueno, a ver, no es una situación ideal, ¿no? Yo coincido en que no es ideal que el Banco Central venda dólares. Hay una evaluación de que en el corto plazo sería más desestabilizante por vía expectativas. Estos 4 millones de argentinas y de argentinos no están conformados solamente por la crema de la sociedad. Hay realmente de todo y es genuino que el argentino, la argentina hoy que quiere hacerse unos pesos hoy porque ve que la cotización paralela, la cotización blue está más alta que el dólar ahorro, se puede hacer unos pesos de forma automática y complementar sus ingresos que están muy dañados en este contexto. Nadie criminaliza eso, nadie lo estigmatiza. Lo que pasa es que estás en el medio de un proceso de normalización macroeconómica y eso lamentablemente, aunque nos gustaría que fuera automático, no es así, menos en una crisis monumental producto de la crisis del default de la administración pasada y la crisis producto del coronavirus. Entonces, yo coincido con Maslatón en que en un momento es lógico que el mercado de cambio funcione como cualquier otro mercado, donde haya una oferta, una demanda y sin mayores restricciones por fuera de lo macroprudencial. Pero para caminar para llegar a ese final del recorrido, falta un tiempo importante porque todavía no bajamos del todo la inflación, todavía el tipo de interés está... lo que debiera haber hecho Alberto Fernández cuando asumió, ¿qué pensás? Bueno, a ver, cuando este gobierno estaba por asumir, las críticas era que Argentina se iba a parecer a Venezuela, íbamos a ir a un modelo castrochavista. Entonces, digo, si esta administración hubiera desconocido su deuda externa, me parece que hubiera sido complicada la gobernabilidad, ¿no? Me parece que, a ver, Argentina se quiere mover dentro de las condiciones financieras comunes del resto de las economías, del resto de los países, por eso estamos bajando el riesgo país, ha disminuido 1000 puntos producto del canje de deuda, no es una cuestión menor. Ahora todavía estamos alrededor de 1100, no son niveles normales, pero vamos en un proceso de normalización de las variables económicas. Es gradual, uno entiende que, bueno, han pasado 10 meses, hay cierta ansiedad, pero desandar semejante grado de deterioro macro no es algo que se consiga de un día para el otro, eso hay que entenderlo y bueno, en la medida de lo posible hay que intentar tener paciencia. A ver, Carlos, yo no puedo dejar de preguntarle un tuit que usted escribió en referencia a Alberto Fernández, muy crítico a la gestión del presidente. A ver, usted dice, en esta, y le da la razón a Eduardo Duhalde, dice, en esta sí tiene razón Duhalde, Alberto Fernández enloqueció a mediados de abril, dice usted, se creyó que era el protector de la patria, perdió contacto con la realidad, lo entornaron los infectólogos comunistas y nos metió a todos en un campo de concentración. Carlos, ¿por qué dijo esto? No, yo dije esto porque dije esta vez tiene razón Duhalde porque cuando habló hace 2 o 3 semanas del golpe de Estado ahí no tenía razón, es una cosa sin sustento, una cosa que es imposible en Argentina. En este caso sí, yo creo que Duhalde, que no sé a quién responde, capaz que no responde a nadie, capaz que está también medio loco. Pero utilizar Duhalde. la palabra campo de concentración. Ah, bueno, eso soy yo, eso por supuesto, porque si no podés, a mí me parece que el 20 de marzo se anuló la libertad de tránsito en el país, se anuló la posibilidad de entrar y salir libremente y de moverse por todas las provincias, con lo cual eso es parte de un sistema que viola los derechos constitucionales. Entonces sí, yo digo que es un campo de concentración a cielo abierto. Pero, digo que pero violar los derechos constitucionales cuando sirvió, Carlos, la cuarentena temprana en toda la Argentina, sirvió para fortalecer el sistema de salud. Ese era el principal objetivo. Y aminorar los contagios. No, que yo tengo otra visión. La cuarentena sirvió para agravar el problema de la enfermedad. Y cada vez va a ser más evidente. Pero los países que no hicieron cuarentena son los que menos muertos van a tener al final de la historia. Y los que no, ese dato, discúlpeme, ¿de dónde lo sacó? Es lo que yo pienso. Y los que mantienen todo cerrado, que el único que lo mantiene cerrado es Argentina, bueno, son los que no van a salir nunca de esto. Y cada día es peor.
Así que bueno, mi petición en este sentido, si de algo valiera y si alguien le interesa, pero la Argentina, Carlos, a ver, yo insisto con su concepto porque fue un debate que se dio en nuestro país en diferentes sectores. Lo que hizo el gobierno es atender también los consejos sanitarios, no solo de los infectólogos de nuestro país, como se conformó un comité, sino también atendió las medidas de la Organización Mundial de la Salud, atendió los consejos internacionales. Ahora, ¿usted cuestiona esto también? No es así, pero por supuesto que lo cuestiono, porque en el resto del mundo está todo abierto. El único país que permanece cerrado es Argentina. Y para mí esto ni siquiera tiene que ver ya con un tema de salud. Es un tema ideológico. ¿Cómo todo abierto si Israel vuelve a 3 semanas de confinamiento? España va a tener que tomar medidas ¿Cómo todo drásticas? abierto? Está todo abierto el mundo. Yo estuve este fin de semana en Estados Unidos, olvídate, está todo abierto. Fui y volví este fin de semana para ver cómo estaban las cosas. No existe, esto es un invento de Argentina. Y lo que ustedes mencionan, Israel, eso es muchísimo menor de lo que acá quieren describir. Esta crisis del coronavirus a nivel mundial terminó. El país que quedó seteado a esto es Argentina. La Organización Mundial de la Salud dice otra cosa. Esto no es un tema de salud, lo hacen porque les gustó controlar a la población. Carlos, es ideológico y es comunista. Sergio, ver, perdóname, sí, Fernando, porque sí. me gustaría también que Sergio dé su opinión, si en términos que además por supuesto conoce, lo que está diciendo Carlos tiene algún asidero con la realidad. Bueno, obviamente la cuestión epidemiológica no es mi métier, pero, a ver, uno lo que ve en las estadísticas comparadas, si bien la situación en Argentina se ha deteriorado en los últimos 3 meses, todavía en las estadísticas comparadas en relación a la región, seguimos siendo el 4º país de mejor gestión sanitaria en toda América, incluyendo América del Norte, ¿no? Después de Uruguay, después de Paraguay, que la situación en Paraguay se está agudizando, se está complejizando en los últimos 2 meses. Después de Canadá, viene Argentina. Obviamente la película todavía no terminó, es muy importante que la gente se cuide, es muy importante que respetemos las medidas de cuidado, tengamos responsabilidad individual, pero la verdad que uno tiende a pensar que la cuarentena temprana sirvió para adaptar el sistema, para que la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires no colapsen. La intuición que uno ve en base a los números parciales hasta el momento es esa. Después, todo el tema de limitación de derechos individuales y de posibilidad de moverse, bueno, las restricciones las han implementado países abiertamente capitalistas como España, Italia, Estados Unidos, sí, muchos de los recontra estados liberales. Fernando, ¿querías decir algo antes de cerrar? No, simplemente que es importante tener en cuenta la responsabilidad social, ¿no? Cuando se está en un medio de comunicación. Me parece que es una enorme irresponsabilidad, señor Maslatón, poder afirmar que es una cuestión ideológica la pandemia, negarla de alguna manera. Me parece que los médicos y enfermeras de la Argentina seguramente le dirían otra cosa, pero simplemente apelo a que seamos responsables cuando estamos hablando en un medio, porque se pierden vidas todos los días. Pero hay cosas que son opinables y otras que es la realidad. Vos me pediste la opinión, yo opino diferente a como opina el gobierno y bueno, ¿qué vamos a hacerle? Sí, Para pero mí la libertad individual es lo que tiene que predominar. Y la cuarentena argentina es un fracaso, es ideológica y está hecha para controlar y esclavizar a la población. Bueno, pero hay un dato objetivo, hay un dato objetivo. Listo, lo Carlos, que yo pienso, acá, no le gusta. y damos por cerrada la entrevista, le agradecemos. Listo, igualmente. cerrado, está todo bárbaro. Le agradecemos, pero hay un dato objetivo. Los países que abrieron sus economías, los casos crecieron exponencialmente. Eso no es un invento, está en las estadísticas. Carlos. Bueno, como quieran. Ya saben que pienso distinto. Bien, muchas gracias. Muy amable, Gracias. Carlos, y también a Sergio. Gracias.